Hola de nuevo. El video de hoy es un poquito más básico y como pueden ver tiene que ver con las fotografías digitales y cómo las vamos a guardar. Un concepto que corresponde al respaldo y que seguramente muchas personas conocen. Entonces, si estamos familiarizados con hacer respaldos constantemente, este video no nos va a ser de mucha utilidad. Sin embargo, si se fijan en la parte de abajo puse en redes sociales. Esto corresponde a que varias veces he escuchado que dicen, las fotografías yo las subo a mis redes sociales para tenerlas entonces guardadas para después verlas en qué fechas fueron tomadas. Y bueno, es un medio para hacer esto, no se recomienda. ¿Por qué? Pues quienes ya saben lo de los respaldos seguramente conocen esa respuesta, pero esa es la intención de hacer esto. Por lo tanto, vamos empezando con las cámaras de nuestros teléfonos, que son las más convencionales al tomar nuestras fotografías. Y bueno, quizás digan, ¿por qué no más vienen iPhones? Bueno, la fotografía del ejemplo está tomada con un iPhone, pero podemos estar hablando de fotografías con cámaras profesionales y podemos estar hablando con cualquier teléfono básico, Android u otro sistema operativo. Pero a lo que vamos con este ejemplo es una fotografía de 12 megapíxeles que, como pueden ver, ya sea el iPhone 14, que es el más reciente, o el iPhone 8, sigue teniendo esa resolución. Y bueno, yo sé que tiene que ver también con el lente, con estas otras características que vienen en la parte de abajo, pero no nos vamos a poner muy técnicos porque, para empezar, no soy especialista en la fotografía, solamente lo estamos ilustrando por estas capacidades que son resolución, megapíxeles, y bueno, el tamaño que van a ocupar en el espacio del disco duro o de donde vayamos a hacer este respaldo que les mencionaba, ¿no? Por lo pronto vemos aquí 12 megapíxeles en estos modelos de teléfono. Lo que sí varía es la cámara frontal, pero si se fijan en los modelos más recientes ya superan esos 7 megapíxeles anteriores, pero solamente para dar una muestra, más o menos de estos megapíxeles estamos hablando cuando dicen una película en resolución estándar o la básica, pues, que corresponde a estos 480 píxeles, pero ahora estamos acostumbrados a hablar del 4K, que bueno, supera o llega más o menos a esto que dice los 12 megapíxeles, que es ese tamaño en diagonal de base por altura, que en este caso de la fotografía son 3024 más o menos, ¿no? Por 4032 de acuerdo a las fotografías del ejemplo. Tenemos otro dato como esta profundidad de bits, que aquí dice 32. No nos tomemos tanta atención en estos detalles técnicos. A lo que quiero llegar es esta fotografía de 12 megapíxeles aproximadamente en ese teléfono es de un espacio de 4 megabytes. Ahora, los de 7 megapíxeles tenemos una variación en el tamaño, es más pequeña, sigue siendo la misma profundidad de bits y por lo tanto el tamaño se reduce de 4 megas a un solo megabyte. Ok, entonces hasta aquí estamos traduciendo esos megapíxeles de una cámara del teléfono a un espacio que va a estar de almacenamiento. Vamos a estar hablando de esos 4 megas como ejemplo de los 12 megapíxeles, pero nada más para hacer hincapié en esa profundidad de bits. Si estamos un poquito también familiarizados con los videojuegos y entonces venimos de la generación de Atari, Nintendo, Super Nintendo, hemos escuchado alguna vez que los 8 bits, 16 bits, y aquí tenemos un ejemplo con los colores, donde 8 bits se ven un poquito más cuadraditos. Es esa unión o fusión entonces de los distintos pixelitos o cuadritos donde a mayor cantidad de bits pues se ven o se aprecian menos esos rasgos que los diferencian. O sea, aquí entonces vemos que los 32 bits que estábamos hablando, no tengo aquí la imagen en específico, pero es un intermedio entre ese 24 y el 48, donde a simple vista pues no se aprecia tanto entonces esa distancia entre un color y otro. Bueno, entonces aquí tengo el dato. Cuando nosotros subimos una fotografía a una red social, como en este caso es Facebook o Twitter, ese tamaño de 3024 por 4032 de entrada se reduce a menos de 2000. Como pueden ver, en Facebook me apareció una imagen de 1440 por 1800, en Twitter 1536, 2048, misma imagen, distinta red social. Sin embargo, me están dando 24 bits de profundidad, o sea que entran en este segundo renglón donde vienen los bits de los colores.
y al final ocupan un espacio, pues sí, también más pequeño. Si era 4 megabytes, estamos hablando de medio megabyte, 500 KB aproximadamente, o sea, una cuarta parte de lo de la fotografía original. ¿Esto a qué nos lleva? Como decía hace un momento, yo tomo la fotografía, en este caso fue esta, con mi cámara trasera, que es la de mayor resolución, 12 megapíxeles. Yo la veo en mi computadora, yo la veo en mi teléfono, yo la veo en la tablet y la veo igual. Entonces, ¿para qué preocuparnos por esa resolución? Bueno, muchas veces necesitamos hacer un acercamiento. En este caso, yo hice un acercamiento a ese móvil que están agarrando con la mano izquierda. Entonces, en la versión de Facebook, que tenemos al lado izquierdo, vemos cómo se aprecian menos detalles, y en la versión original, que es la del lado derecho, se alcanza a ver un poquito más qué es lo que está apareciendo en la pantalla. Vamos, no estoy hablando de que ocupemos hacer zoom a una hojita o estemos pensando en detalles así sin sentido, pero pongámoslo en otro ejemplo. ¿Qué tal si corresponde a una fotografía de una graduación donde aparecen más de 40 personas? Entonces ustedes quieren enfocarse en una en particular o en un par, ¿no? Entonces acercan esa fotografía a ese rostro y entonces estamos perdiendo detalles. Eso si estamos hablando de una fotografía del teléfono. Ahora, que si estamos tomando en ese lugar una cámara profesional, como lo decía hace unos momentos, estamos hablando a lo mejor pasar esos 12 megapíxeles a 64 o 32, no sé, pero una resolución todavía mayor, una capacidad por lo tanto de más megabytes que estamos reduciendo y por lo tanto perdiendo también esa calidad. ¿Qué significa esto? Bueno, de entrada, la red social no es una buena opción porque para empezar, y eso que no estamos mencionando, como dice este primer renglón, la parte de la privacidad, que si esa foto la va a ver todo el mundo, si la va a ver solo los amigos o si la voy a ver solo yo. ¿Qué pasa si nuestra cuenta es bloqueada, si nuestra cuenta es hackeada, si nuestra cuenta entonces es eliminada por falta de uso que corresponde en algunas políticas de las redes sociales? Estamos hablando en particular de la calidad, como vimos hace un momento, y pues bueno, aquí está esa pregunta que les comentaba hace un momento. ¿Qué tal si estamos hablando de una sesión profesional que a lo mejor no la estamos tomando nosotros, pero un tercero que nos brinda la fotografía en su formato original? Y bueno, nosotros la publicamos en la red social para guardarla. Vemos entonces que no la estamos guardando como tal. La estamos entonces, si la llevamos al terreno de lo físico, es como que nos dan un documento en original, nosotros le sacamos una copia y tiramos el original porque en la copia pusimos dos hojas en una sola. O sea, nos estamos quedando básicamente con una copia más barata o con un producto, pues, como no es el original, y bueno, es una analogía medio rara, pero es como quedarnos con el pirata prefiriendo ante el profesional. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, tenemos algunas opciones que las más convenientes, digo convenientes por cuestiones más allá de la privacidad, el precio y bueno, la seguridad también de tenerla con nosotros mismos. Tenemos entonces el caso, cuando estamos hablando de fotografías, normalmente vienen las cámaras fotográficas, así como los celulares, con este tipo de memorias que son las SD, o bien si traemos estas más chiquitas que son estos adaptadores de las micro SD, pues también. Pero seguramente, si no nos quedó claro cuáles eran esos ejemplos, conocemos estas memorias que son las famosas USB o pendrive, que vienen en distintas presentaciones, colores, tamaños, que al final nos sirven para guardar fotografías, que bueno, tendríamos que sacarlas de la cámara o del teléfono en este caso, pero las tenemos guardadas en otro lugar y ese es el concepto del respaldo. Tenemos la que usamos en nuestro teléfono, sin embargo tenemos una copia, pero una copia fiel, una copia que está 100% igual a la original y esa puede sustituir en dado caso cuando nos roban el teléfono, cuando se nos pierde, cuando se nos descompone, etc. El más recomendable entonces sería uno de estos que son más grandes, donde esto pues es un cable, pero este es un disco duro que en este caso no es uno SSD, es decir, este todavía tiene el disco que gira y escribe, pero es una, digamos, alternativa económica
ya que si estamos hablando de estas memorias que les comentaba, rondarían entonces los 100 pesos, 150 pesos actualmente, hablar de 16 o 32 gigabytes, pero los discos duros sí ascienden a unos 900 pesos, aunque si sacamos el cálculo de la memoria, pues claro que cabe mucho más en este disco duro, así como vemos el tamaño, ya que están rondando entre 1 terabyte y 2 terabytes por el momento, ¿no? 1000 pesos entonces, que sí, es 10 veces más lo de la memoria, pero el espacio pues supera esa razón, ¿no? Esa división entre los megabytes. Tal vez, y porque lo decía al principio del video, no corresponde a alguien que esté especializado en las tecnologías, entonces tal vez no estamos muy claros con eso de los megabytes y demás, pero simples matemáticas, como normalmente decimos, si tenemos una foto de 4 megabytes, ¿cuántas fotos tenemos en nuestro teléfono? Quizás 2000. Estoy seguro que muchos tienen más de eso, pero solamente para hacer el cálculo, 4 megabytes entonces por 2000 fotos, estamos hablando de 8000 megabytes. Si eso lo traducimos a los famosos gigabytes, que los mencionamos y los mencionamos, pero tal vez no los aplicamos, estamos hablando de 8 gigabytes. Esta cantidad, para los que quieren ser muy estrictos, pues es un aproximado, ya que en la parte de abajo les puse el equivalente que se habla en números de 1024 por cuestiones ahí digitales que no voy a profundizar por lo menos en este video. Entonces necesitamos para 2000 fotos de 12 megapíxeles 8 gigabytes aproximadamente. Como les decía, 100 pesos nos abarca 16, a veces con 150 pesos 32 gigabytes, ahorita 2023. Entonces, ese es un respaldo, pero ¿qué pasa si son 4000 fotos? Pues tendríamos que hacer esa multiplicación. ¿Y qué pasa si no son 12 megapíxeles? Pues tendríamos que entender cuánto espacio ocupan esas fotografías para saber cuánto necesitamos. De entrada, cuando estamos hablando entonces de estos discos duros, no hay mayor problema, ya que 8 gigabytes no corresponde ni al 1% de la fracción, yo creo, de lo que nos está abarcando con esos 1, 2 terabytes, que a la fecha hay hasta más de 4 terabytes, claro, a un precio mucho mayor. Ahora, en la primera pregunta que tenemos arriba también viene el respaldo en la nube, que ya he hecho varios videos de la nube y por lo tanto no voy a profundizar en este también en eso, pero nuestros teléfonos tienen un apartado que es de la nube, ya sea Google Drive o iCloud en este caso, y entre otras opciones que podemos instalarle. ¿Cuál es la ventaja? Pues que la podemos tener, como decía hace un momento, pierdo el teléfono, como todo se subió a la nube, pues lo vuelvo a descargar en automático en mi teléfono nuevo. Pero, aquí viene también el pero, tiene un costo cuando superamos una cantidad que suele suceder cuando hablamos de 5 gigabytes, o sea, menos de 2000 fotos, como vemos en el ejemplo de abajo, que es en el caso de iCloud, y por lo tanto, cuando superamos esos 5, nos dice, debes contratar más, o lo que nos estás diciendo es, puedes perder algunas de las fotos. Bueno, esa es la razón entonces del por qué nos está ofreciendo ese paquete de la nube, porque tenemos un espacio limitado. Nuestro teléfono puede ser de 128 gigas, pero la nube nada más de 5. Nos están quedando ahí entonces más de 100 gigabytes sin respaldo, y para esos 100 entonces nos dice, pues yo te puedo cobrar para que la sigas teniendo sin preocuparte por estos dispositivos como el disco duro, las USB y demás. Es una alternativa y bueno, nos están cobrando mes con mes, pero a largo plazo puede ser más costoso. Ojo aquí, no quiere decir que estas memorias sean indestructibles, que sean 100% efectivas, porque en primera se nos pueden extraviar o bien las podemos descuidar, doblar, etcétera. Son muy resistentes, pero no irrompibles, y también tienen una vigencia, es decir, estos discos duros son muy buenos. También puede ser que estos cablecitos nos dejen de funcionar, por lo tanto, pues es un pro y contra, ¿no? ¿Por qué optaríamos por unos o por otros? Pues hay distintas características ahí. Practicidad, entonces, pues la nube. ¿Qué nube me conviene? Uf, pues eso es otro asunto. Es como si me preguntaran cuál es el mejor disco duro o cuál es el ranking, pues también es otro tema muy amplio. Pero entonces, la nube tiene riesgos ahí de que están en internet. Necesitamos entonces conectarnos para ver esos datos. Estos discos duros
pues están con nosotros, los enchufamos y los podemos ver, pero pues ¿qué pasa? Que a lo mejor no nos van a durar más de 10 años. Y la nube tampoco, pues tal vez sí, tal vez no, depende de las compañías. Recientemente creo que desapareció ya Google Fotos y también la de Amazon Drive, que lo traspasaron a otro tipo de servicios. Entonces, tanto uno como otro son muy variables. Yo recomendaría utilizar los discos duros, como les mostré ese cuadrito negro hace un momento. Sin embargo, utilizo varios servicios de nube, como lo habrán visto en otros de los videos. Por lo tanto, hago una combinación y es muy válido y es muy recomendable. O sea, varias alternativas, pero tampoco pues un abuso de ellas. Digamos que como decimos cuando es una inversión o un ahorro, que no todo echamos a la misma canasta, bueno, aquí también, si las fotos son muy importantes, las puedo distribuir en la nube, en el disco duro y aparte en el teléfono. Eso ya corresponde a nosotros. Lo que sí no es muy recomendable, aunque pudiera ser como un plan muy auxiliar, es lo que decíamos en un principio. Las redes sociales, bueno, si entonces no nos interesa perder esa calidad, si entonces no nos interesa ver esa retina en el ojo en alta definición, adelante, esa es una de las opciones, siempre y cuando no estemos haciendo un uso inadecuado de esas redes sociales y no nos vayan a borrar la cuenta o a bloquear por otras razones y por lo tanto perdamos todas esas fotografías que subimos de principio, ¿ok? Por lo pronto la vamos a dejar aquí, entonces espero que haya quedado claro. Las fotos siempre son mejor en un disco duro. Ese disco duro puede ser en la nube, pero no es muy conveniente cuando estamos hablando a enviarlas por WhatsApp. Entonces, cuando la enviamos por WhatsApp pasa lo mismo que con Facebook o con Twitter. Nos están mandando una copia reducida de una fotografía que tiene mucho mayor calidad. Bueno, aquí la dejamos entonces. Hasta la próxima.